de 140, vamos a pensar que yo jalara esto, pasara por 27, que es la estructura, y ahí leo. Pues ustedes deben de conocer todo ese procedimiento. Y de esta manera pueden conocer los valores de lambda a las diferentes temperaturas. Entonces, un consejo que les daría es que hicieran un poco lo que yo hice con la práctica. Déjenme, en el método de, déjenme borrar esta cosa. Ya me quedé aquí con el método, ¿dónde? El Ponchón Savarit. Y en el Ponchón Savarit pongo justamente, bueno, a ver si latino. La 3, no. Déjenme. Hay una... ¿Dónde? A ver. Aquí está. HG, H tabla. Lo que quiero decirles es que yo lo que les aconsejaría sería que hicieran una tabla de una gráfica donde, es lo que les quiero mostrar, pero no le atino. Se me pasó marcarla. Entonces, para abrir todos los archivos, estaba medio en chino. Y esto es de, no, esto es la tabla. Perdón, esta es la gráfica, ¿no? A ver, está aquí Ponchón Savarit en esta. Alguna de estos debe ser, creo. ¿No? Bueno, ya me... Bueno, la idea es que hagan una gráfica ustedes donde, para que no estén recurriendo tanto a esta, bueno, vaya, métanse en esto, se los voy a mandar para que lo tengan ahí anexados sus apuntes. Y pues el rango de temperaturas posibles que se va a mover la mezcla, ¿verdad? Ustedes ven con una regla y van moviendo y obtienen los valores correspondientes a la calor latente de vaporización, que puede ser en BTU por libra o caloría por gramo, que es equivalente. ¿Sí? Acuérdense que una caloría, un BTU es igual a 252 calorías y una libra son 454 gramos. Entonces, de ahí sacan ustedes la relación y de ahí van las unidades. Yo sugeriría que lo manejaran en calorías y luego ya lo pasan a joules con el término de 4.184. Y esto ya les permite conocer la lambda a las diferentes temperaturas porque cambia con la con la composición del el calor latente de vaporización. Si tienen una temperatura básicamente nada más, por ejemplo en el McCabe-Thiele, acuérdense que habíamos comentado que la lambda debería estar evaluada a la TG, ¿no? A la temperatura del vapor saturado, que de 89 grados, pues aquí lo tienen ustedes, o sea, bueno, 240 menos 89, los ubica en algún punto, y de ahí sacan la recta y ven el valor correspondiente a la lambda. Y en el caso del vapor de agua, pues ya les comenté, o sea, ¿cómo se llama? El procedimiento es irse a las tablas de vapor, ubicar la temperatura a la que están manejando el sistema y a partir de esa, de esa temperatura van al renglón donde normalmente aparecen tres columnas, una que es la de lambda del líquido saturado, otra es la de lambda del vapor saturado, y la diferencia entre las dos les va a dar a ustedes el calor latente de vaporización. Entonces, con eso ya tienen toda la información para que puedan moverse en eso. No sé si siga la duda. ¿No?
Bueno, yo sí tengo un poco de duda respecto al... La otra vez igual para calcular lo que eran las lambdas, había encontrado lo que es los valores ya reportados en el Perry, si no mal recuerdo, en una tablita para el caso del metanol. Entonces, yo encontré de que usted hacía lo que era un ajuste de un polinomio, Sí, si no mal exacto, recuerdo. sí, sí, bueno, a ver, es que justamente lo que quería enseñarles, ¿dónde caramba dejé esa gráfica? Porque o sea, el ajuste del polinomio es nada más para que ustedes tengan la comodidad de manejarlo en una columna de Excel, ¿eh? Sí, Nada es más que sustituye la temperatura y ya te da la lambda correspondiente. sí, pero es que eso es lo que había visto, de que si no mal recuerdo usted tenía un polinomio de grado 6 en una. Sí, sí me recuerdo de él, pero no Y lo había otra de que yo, bueno, había visto de que pues si se ponía de un polinomio de grado 2 se tenía una curva pues más suave. Entonces es lo de que quería ver cuál era el criterio entonces para decir que ¿Cuál crees que es el criterio? Esa es una respuesta muy rápida. ¿Cuál crees que es el criterio? el que se ve que intersecten más los puntos, el que Sí, ajuste mejor. y que te dé mayor índice de correlación. Aquí está, mira, ya la encontré finalmente. Es lo que tú me dices, ¿no? Esto. Yo, para el metanol sí me fui a no un grado 3, polinomio de grado 3. Pero eso Sí, que me da 0.9938. A lo mejor si le meto aquí un grado 4 me puede mejorar o me distorsiona. Acuérdense que con los polinomios hay que tener cuidado, ¿eh? Porque luego de repente, sobre todo cuando tienen una tendencia muy curva, puede en un momento dado ajustar y empieza a hacer tonterías el polinomio cuando le van aumentando el número de grados. Es decir, aumentar el número de grados en el polinomio no necesariamente, sí le da una R hasta de 1, pero puede tener ahí a ver, sigan el cursor, una curva así, ¿no? ¿Sí me explico? Y pasa y tocas todos los puntos. A lo mejor si aquí yo amplificara el asunto, sí podría haber ciertas desviaciones acá. Pero mismo así, con punto 99.4, punto 99.8, yo creo que está bastante aceptable. No sé si me explico. Entonces, a lo que voy es, esto no sustituye lo que les acabo de decir, ¿eh? O sea, el nomograma, y ahí el único cuidado que hay que tener es considerar, por eso les digo yo que no nada más encontrar la fuente de información, sino que una vez que tienen la fuente de información a la mano, es importantísimo que la interpreten correctamente. Si tú te vas directamente al diagrama que acabamos de ver, ya lo tengo. Ahora, si nos vamos directamente al diagrama como lo estamos planteando, ahora ya se me perdió el otro. Chihuahua. Yo lo tengo Carlola, ¿dónde caramba quedó? Arriba, profe, creo yo lo vi. A ver, ¿dónde dime? Más. Ahí están. Ahí. Perfecto, me parece perfecto. Ahí está. Si ustedes tienen esto, hay que tomar en cuenta esta columna, ojo. Esta columna es importantísima, porque o sea, si tú agarras 100 grados tal cual aquí, pues estás metiéndole un error, porque en realidad es 140, tienes que ir hasta arriba. ¿Sí me expliqué? Entonces hay que tener, o sea, yo insisto, y créanmelo, ustedes pueden, híjole, decir, no, que está muy redundante las observaciones y que vuelve a repetirlo. Bueno, en la medida en que ustedes se familiaricen con esto, van a adquirir pues, vulgarmente se dice, van a tener callo para tomar este tipo de datos, ya hacerlo prácticamente con los ojos cerrados. Pero si no se familiarizan con este tipo de curvas, digo, de nomogramas o como los datos vuelvo a repetir lo del delta HS, ¿no? El calor de solución, la interpretación, las unidades que tiene que
que considerarse. En algunos casos viene reportada como kilogramos, kilojoules por kilogramo, en otros casos viene como por mol, etcétera. Bueno, toda esa información es importantísima. O lo mismo, si le dices es un calor liberado, y en realidad, o sea, el encabezado de la tabla dice que es un calor que salió, que se libera. Pero en los datos de la tabla vienen negativos, significa que es lo contrario, pues o sea, es un valor de calor que se absorbe conforme pasa la solución, la disolución. Esas cosas hay que tener mucho cuidado porque son valores que no es lo mismo sumarlas que restarlas, pues en un cálculo que estén ustedes manejando. Y lo extrapolo también a comentarios relacionados, por ejemplo, con el cálculo de coeficientes a través de correlaciones, ¿no? Hay que trabajar la correlación que más se asemeje a la realidad física del problema que ustedes están tratando. El rango de Reynolds y los rangos de Smith y los rangos del Pran y los rangos de los Sherwood, de lo que sean lo más próximos a los que están, si no es que están dentro del rango de aplicación de la correlación, para que tengan un poco más de confianza, seguridad de que el cálculo que están haciendo, por lo menos por ese lado, no va a estar erróneo. Pero mal harían ustedes si toman el dato, la primera correlación que les presentan ahí, para el caso de una columna con tales características y en realidad tienen otra totalmente diferente, ¿no? O un proceso de separación, no sé. Entonces, yo creo que el mensaje en ese contexto es esto. Si van a trabajar, por ejemplo, con este nomograma, ojo con esta temperatura crítica. Y de hecho aquí está más claro, no puede estar, pero si no están atentos, se pueden ir con la finta. Yo digo, bueno, aquí está 200 grados sobres. Me voy 227 y veo que cuánto. Sí, pero resulta que no es 200, es 240, es 40. Porque le estás restando a los 240 del metanol, ¿sí? La temperatura crítica, le tienes que quitar los 200, entonces te manda 40. Pues no es lo mismo que tú traces así a que traces así, para arriba. Bueno, ya no insisto más. Y en el caso de las tablas de vapor, pues, hay que volver a las tablas de vapor. Es una fuente de información muy frecuente que ustedes van a tener como para hacer cálculos y hay que interpretar bien. Si alguien tiene dudas de esto, por favor, váyase al Felder y vea justamente lo que está ahí escrito en los comentarios que hay respecto al manejo de las tablas de vapor o de los calores latentes, para que se convenzan. Entonces, ese es el camino que hay que seguir para el cálculo del que estamos platicando. Y esto de aquí, el hacer la correlación, no es más que yo agarro este término y lo pongo en el encabezado de la columna en la que voy a tener los calores de latentes y pues pongo toda la fórmula y la temperatura pues la asocio con la temperatura que seguramente tengo en la tabla. Y ya recorro todas las celdas y ya tengo las lambdas correspondientes y me quito la talacha de estar calculando para cada temperatura. Este es el argumento que defendería el hacer esta situación. Ahora, obviamente que hay que trabajar la correlación que más te ajuste, pues. El criterio de R igual a 1 podría ser válido siempre y cuando la curva que te genere el polinomio no se distorsione. Porque hay casos, yo no sé si han tenido esta experiencia, ¿no? Tienen datos así medio dispersos y le meten un polinomio de mucho mayor grado y les toca todos los puntos y les da una R cuadrada de 1. Pero eso no es lo que estamos buscando. ¿Alguna otra duda? No. Entonces, la parte con relación al McCabe-Thiele del problema 910, pues básicamente
ojalá y hayan tenido tiempo, porque ustedes tienen su día muy ocupado, y hayan hecho esto. Y ¿alguna gente lo hizo? ¿Tuvo alguna dificultad para encontrar estas curvas? Manejar pues el modelo de McKekill, calculando la Q. Que tengan alguna duda al respecto. No, profesor. ¿No? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ahí quedamos. Entonces ya con esto, o sea, si se ponen a ver el libro, pues el libro, el capítulo de destilación es el más abundante en el curso en lo que es el contenido del curso. ¿Sí? Pero, digo, el libro, el capítulo 9 es amplísimo, tiene más de 100 hojas. Hay muchas cosas. Yo creo que las bases, con lo que platicamos, les da a ustedes una capacidad para poder ser, vamos a decir, inclusive autodidactas en el estudio de otros casos particulares, sobre todo ya a nivel de sistemas multicomponentes asociados con la torre de destilación. Es decir, si tuviéramos todo el trimestre dedicado exclusivamente a destilación, tendríamos material como para cubrir el trimestre o más, ¿de acuerdo? Pero básicamente la intención del curso de proceso de separación 2 es darles las bases relacionadas con destilación, que pasamos desde las cuestiones de equilibrio, después vimos la destilación instantánea o flash, después tuvimos la destilación diferencial, que esas dos de alguna manera nos prepararon para lo que siguió, que fue la destilación en el fraccionador. Y en el caso tanto de flash como la destilación diferencial, vimos aparte de los sistemas binarios, cómo manejar el sistema multicomponentes, que se concentró toda esa información en el problema 9.3, que lo estuvimos analizando y lo estuvimos revisando. ¿De acuerdo? Eso ya sería, para mi gusto, desde mi punto de vista, no mi gusto, sino más bien desde mi opinión, es suficiente como para los alcances que tenemos de este curso. El siguiente tema, entonces, esto se queda aquí. Acordamos que el examen que corresponde a este primer parcial sería de este sábado, o sea, de mañana en 8. Y el examen lo van a recibir, bueno, ya se los voy a recordar en la semana, a las 5 de la tarde de ese sábado, vía el correo de Shannon mío, al Titlán y de ustedes, para que estén atentos, resuelven, y en un tiempo que yo les fije, me lo regresan y yo lo califico. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe, de acuerdo. Perfecto, me da mucho gusto que me contestes. Todas las operaciones de humidificación pasan por un recordatorio de ciertos parámetros que son esenciales en el análisis de esta operación. Primero hablamos de un sistema aire-agua. ¿Sí? Entonces, en el contexto de lo que vamos a analizar, vamos a hablar A, va a ser el vapor de agua, a una presión constante y próxima a una temperatura de condensación. Y B es el gas sobrecalentado. Típicamente estaremos hablando de agua contenida en aire. ¿Sí? Sistema agua-aire. ¿De acuerdo? Independientemente de que esta operación plantea las 3 operaciones típicas, ¿no? Que es propiamente humidificación del aire. O sea, hay ocasiones en que algún proceso determinado les pide que el aire que ustedes van a introducir al sistema lleve un cierto nivel de humedad. Entonces, la humidificación
es una pariente muy cercana del enfriamiento de agua, porque en ambos casos hay un desprendimiento de agua, se evapora agua, ¿verdad? Y para humidificar el aire. O sea, el aire que ustedes utilizan o introducen en la torre de enfriamiento es un aire que sale mucho más saturado o más con mayor cantidad de humedad que con la que entra al sistema. Nada más que ahí el objetivo es enfriar el agua. En el caso de la humidificación que estamos planteando aquí, el objetivo es humidificar el aire y no tanto enfriar el agua. Entonces aquí, por ejemplo, para humidificar el aire, normalmente lo que hacemos es meter, podría ser aire caliente, ¿verdad? Que genera la evaporación, entonces ya con esto podemos nosotros humidificar el aire. En el caso de enfriamiento de agua, podemos meter el aire a temperatura ambiente y el enfriamiento se da en la medida en que el calor latente de vaporización del agua se autoenfría, pues el agua al hacer ese cambio de fase. Y el caso de deshumidificación de aire es otra. Típicamente, por ejemplo, cuando ustedes van a meter el aire a un proceso de secado, muchas veces lo deseable sería que metieran aire con un nivel de humedad bajo, de tal suerte de que no cierren la diferencia de humedad entre la superficie del sólido que está húmeda y la corriente de aire que está bañando a ese sólido. Normalmente se mete ¿cómo se llama? Perdón, ya me fui por el otro lado. Esto es para la humidificación. La deshumidificación del aire, normalmente lo que se hace, se pone en contacto el aire, vamos a decir, ambiente con agua fría para generar la condensación del vapor de agua y con eso disminuir la humedad. Hay una especie de enfriamiento adiabático que genera la deshumidificación. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. Perdón. Entonces les decía, en definiciones, vamos a considerar cuando hablamos de A, el vapor de agua, y B es el aire. Entonces, cuando hablamos de humedad absoluta, la vamos a representar con una Y' o una Y. La prima nos está refiriendo, en todos los parámetros que vayamos a manejar, nos está refiriendo a la base masa. Y la otra que no tiene prima es a moles. Entonces, aquí estamos hablando, humedad absoluta, la masa del vapor por la masa del gas. Ahorita vamos a ver una carta psicométrica y ahí les ubico. Luego tenemos bueno, estas son relaciones en las que la humedad no absoluta, sino la humedad que tenga el sistema va a ser igual a las fracciones correspondientes al vapor y al aire, ¿sí? Y esto puede relacionarse directamente con las presiones parciales. Entonces, la presión parcial del vapor entre la presión total menos la presión parcial del vapor, que nos da la presión parcial del aire, nos relaciona, acuérdense que la relación de presión nos da una relación de moles. Y entonces una manera de pasar de la base masa a la base mol es afectarlo por los pesos moleculares correspondientes. Entonces, esta información usted ya la conoce. Entonces, el sistema aire-agua, peso molecular del vapor 1802, del aire, pues aproximadamente 29. La mezcla, de aquí tenemos que en el equilibrio la presión parcial de A en la mezcla alcanza el valor de saturación. Entonces, la presión parcial va a ser igual a la presión de vapor a la misma temperatura del vapor de agua. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando el vapor no está saturado, su presión parcial es menor que la presión de vapor. Y esto, y ahí derivamos otras definiciones, como serían la saturación relativa o humedad relativa, que está relacionada con la presión parcial y la presión de vapor, etcétera. Luego tenemos el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a la cual la mezcla de vapor se satura cuando es enfriada a presión constante
sin contacto con el líquido. Una reducción en la temperatura hará que el vapor se condense. Entonces, T menor a la temperatura de punto de rocío. Ahorita vamos a ver cómo se alcanza. Y el volumen húmedo es otro parámetro muy importante que nos relaciona el volumen por la masa del aire seco, en el contexto, el volumen del sistema. ¿Por qué es importante este valor del volumen húmedo? Es importante este valor porque ustedes, por ejemplo, me van a decir, bueno, se alimenta a la torre de enfriamiento tal volumen de aire, pero ese volumen de aire lleva un contenido de humedad. Entonces, no podemos tomar ese volumen como la cantidad no conocemos la masa seca que tiene ese contenido en ese aire húmedo. Entonces, al dividir el volumen del aire húmedo entre el volumen húmedo, obtenemos la masa seca, porque normalmente la base de cálculo en las torres de enfriamiento, como muchas operaciones unitarias, es la base libre del soluto. En el caso de absorción, seguramente ustedes hicieron cálculos donde la corriente de gas que entraba al absorbedor la pasaban a una base libre de soluto. ¿Por qué? Porque ese flujo libre de soluto se mantenía constante a lo largo de la torre. Bueno, en el caso de humidificación es algo similar. Es decir, el análisis de la curva de la torre de enfriamiento se puede hacer o se debe hacer o se recomienda más bien hacer en base libre de humedad. Entonces el aire que entra a la columna de la parte inferior hasta que sale de la torre de enfriamiento, pues es la misma cantidad de aire. Se postula en estos ejemplos que la disolución de aire en la corriente de agua es mínima, si no es prácticamente despreciable. Por eso se puede considerar que la masa de aire seco se mantiene constante a lo largo de la columna. Entonces es más cómodo, pues insisto, que ustedes calculen la masa seca asociada con el volumen de aire húmedo que están metiendo el sistema. Y este parámetro se vuelve muy importante, volumen húmedo, que se puede calcular por esta fórmula o se calcula, se considera a partir de la curva psicométrica. La masa de gas seco, pues, bueno, aquí lo ponía, masa de gas seco por el volumen húmedo le da el volumen de la mezcla. Pero otro parámetro es el calor húmedo. El calor húmedo, que tenemos que ver el calor, el CP del aire seco, más lo que sería el CP del aire húmedo. ¿Sí? O sea, aquí está multiplicando, acuérdense que la capacidad calorífica, por ejemplo, del vapor de agua, son la energía por masa de vapor de agua. Lo multiplicamos por la humedad absoluta, que es la masa de vapor de agua entre la masa de aire seco, y entonces ya le da la misma base para poder sumar estos dos términos, porque están referidos a la misma base de aire seco. ¿Sí? Entonces el CP del agua, vapor, y el CP del aire seco, y el CP del agua vapor se multiplica por la humedad absoluta. Luego viene, bueno, esto donde CB y CA son capacidades caloríficas, como ya lo habíamos comentado. Luego, si no hay cambio de fase, el calor necesario para elevar la temperatura delta T en 1 grado, ¿verdad? Estaría dado por esta fórmula. Q igual a W por CS, calor húmedo, por delta T. Esto es, finalmente, si no hay cambio de fase, pues esto es el cambio de calor húmedo, el calor sensible del sistema. ¿Sí? Luego, un cálculo muy similar al que estuvimos viendo ahora en destilación es el caso de la entalpía relativa. En el caso de la entalpía relativa, fíjense cómo manejamos esto. Como el aire no cambia de fase, va el CP del aire seco por la diferencia de temperaturas entre la temperatura de referencia, volvemos aquí al mismo criterio que hemos platicado,
Si ustedes se informan de los datos del lambda, etcétera, en una tabla, pues toma la temperatura de referencia y TG sería la temperatura de bulbo seco del aire a las condiciones que se estaban manejando. A este cambio de calor sensible del aire seco hay que agregarle lo que tiene que ver con la humedad. Y entonces, fíjense, aquí tenemos la humedad absoluta y la multiplicamos por el CP del agua, pero este CP del agua es el CP que tendríamos nosotros en la fase gaseosa con el lambda evaluado a las condiciones del punto de burbuja, del punto de rocío, más el CP del agua líquida. ¿Sí? Aquí tenemos, si nosotros, en el caso que estuvimos analizando de la entalpía del gas, lo que hacíamos era que manejábamos el otro componente y lo llevábamos desde una temperatura T0 hasta la temperatura TG, como si fuera líquido todo, si ustedes recuerdan, y le agregábamos el lambda a las condiciones de TC. Aquí en este caso como que metemos el punto intermedio, es decir, estrictamente hablando, el agua que se va a encontrar en la corriente gaseosa, el agua a vapor, va desde una temperatura T0 hasta el punto en el que, el punto de rocío es el punto en el que el líquido se evapora o se satura. ¿De acuerdo? Es un líquido saturado. Y luego una cantidad mínima después de ese punto de rocío tenemos el vapor. Igual como estuvimos viendo en las curvas estas de temperatura composición en el caso del ejemplo anterior, del tema anterior. Y esto lo multiplicamos por capacidad calorífica del agua líquida. Por eso aquí le pongo la L. ¿Ok? Y a esta entalpía del agua líquida le agrego la que tiene que ver con el fenómeno de vaporización. ¿Y cuándo se da la vaporización? Pues cuando partimos del punto de rocío hacia la temperatura en la que francamente tenemos el vapor ya contenido en el sistema. Y esto lo multiplicamos por el CP del vapor. Entonces ya tenemos el CP por esta diferencia, pero como ya la parcializamos, digamos, pues, o sea, y le metemos la delta, por eso la lambda se calcula a estas condiciones de dP y no se calcula a la temperatura T0, como se calculó en el ejemplo anterior. Después de esto, tenemos que a presiones bajas, esto se puede aproximar con el calor húmedo por T menos T0 más la lambda por la humedad absoluta por la lambda a la temperatura T0. ¿Sí? Entonces tenemos el CP del aire seco más el CP correspondiente al vapor, pero aquí ya nos estamos yendo desde T0 hasta TG, agregándole la lambda. Esto es la definición como la manejamos en el caso de destilación. ¿Sí? Y esto a su vez, pues lo podíamos aproximar conociendo el calor húmedo con esta relación. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme ir a la carta psicométrica. Lo que hice fue agarrar la del libro y abajo en la parte inferior tenemos la temperatura. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si yo tuviera una temperatura de bulbo húmedo de 35, déjenme agarrar. Yo procedería, híjole, no. Déjenme agarrar la recta, porque si no aquí me va a temblar la mano. Vamos a ir por la recta. Entonces tenemos, ya me ubiqué en 35,
Me voy vertical hasta, bueno, quizá valga la pena definir antes todo. Perdón, déjenme. Aquí lo que tengo, esta es, si se fijan, es la curva, la extremo de la que está, de la familia de curvas que están aquí, corresponde al 100% de saturación. Y luego baja hasta un 2% de humedad relativa. Todas las curvas que están aquí son humedades relativas, más la única diferencia es que esta es la que corresponde a las condiciones de saturación. Estas curvas que están aquí atravesadas se conocen como curvas de saturación adiabática. ¿Sí? Y luego tienen una familia de curvas, una serie de curvas, por ejemplo, esta que está aquí, es la curva de entalpía del aire saturado. Esta sería la entalpía del volumen húmedo saturado. Volumen seco de aire seco y la entalpía del aire seco. En el lado izquierdo tienen la escala que corresponde a la entalpía, el volumen húmedo, y aquí a la derecha tienen la escala correspondiente a la humedad absoluta, la Y' que vimos. Y esta escala que está acá es complemento de la que tienen aquí de entalpía. Aquí quedó medio borrada, pero esta va de, aquí si se fijan, aquí está en 200, llega hasta 280 y aquí llegamos hasta 8000 kilojoules por kilogramo de aire seco. Toda la base en la que está construida esta tabla, esta gráfica, es una base seca. Ahora, en la parte de abajo, en la abscisa, tienen las temperaturas. Entonces, ahora sí ya me voy al ejemplo que quiero manejar. Entonces, digamos, la forma como yo operaría aquí en el sistema sería, me voy a este punto, me voy vertical y normalmente esta temperatura que yo estoy llamando temperatura bulbo húmedo, la ubico aquí. Si yo estuviera tratando aire saturado, yo diría que en este punto leo la humedad absoluta del lado derecho. Si tengo el par de valores, esta gráfica requiere de 2 grados de libertad. Si ustedes fijan 2 valores, ya pueden mover toda la gráfica, todos los datos termodinámicos del sistema aire-agua. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una temperatura de bulbo seco, vamos a ponerle, voy a exagerar, de 50. Entonces, ustedes irían hacia arriba, ¿sí? En la temperatura de bulbo seco de 50. Entonces, en el cruce de esta línea, que no necesariamente va a coincidir aquí, puede ser una línea que coincida abajo. Hay una extrapolación o una... sí, más o menos podemos considerar que son rectas o curvas paralelas las que estamos teniendo aquí. Pero en este caso, de esta situación, yo bajo y en este punto que está aquí, ya definí toda la característica hidrodinámica, termodinámica del aire. Es decir, yo de aquí puedo leer hacia la derecha, puedo leer hacia la derecha, no se nota. La humedad absoluta correspondiente al sistema. Aquí está el punto, ¿no? Esta es Chihuahua, ¿qué es esto? No la cambié. Por andar haciendo el aquí al mago, ya ven, por querer hacer más explícito. Déjenme poner aquí, hasta abajo, ahora sí. Entonces aquí tengo el punto, ¿dónde quedó? 50, habíamos quedado que iba a ser, o lo borré. Bueno, ya habíamos ubicado aquí 50 con 40, nos seguimos aquí, y aquí en el cruce con 50,
aquí yo puedo leer la humedad absoluta. O sea, me vengo hasta acá y esta es la humedad absoluta del sistema. Me regreso, yo creo que voy a meterle rojo, ya no voy a meter tanto misterio al asunto. Me regreso, o sea, esto de aquí, este es el punto que estamos definiendo, ¿no? Este es el punto. Bulbo húmedo, perdón, que siempre va a ser menor que la temperatura de bulbo seco. En la medida que el aire se satura más y más y más y más, esta temperatura de bulbo seco se aproxima a la temperatura de bulbo húmedo. Si me dices que la temperatura de bulbo seco y húmedo es igual, pues yo infiero de ahí que se trata de la humedad absoluta correspondiente. Ahora, esta humedad que yo acabo de ver aquí, que la vi, pero ya la voy a sustituir por la línea roja, 0.03, digamos, es la humedad relativa del aire seco. Y si yo parto del punto de la 100% de saturación, tendría yo la humedad de saturación, la humedad absoluta de saturación. Vean ustedes, o sea, para este punto que está aquí, me regresaría, digamos, a esta y leo acá la humedad absoluta del punto de cruce de la línea de enfriamiento adiabática con la temperatura de bulbo seco hacia la derecha, obtengo la humedad relativa. Ahora bien, si yo me voy verticalmente hacia arriba, voy a leer hacia la izquierda la humedad absoluta, la entalpía absoluta del sistema. Aquí, por ejemplo, ya me voy a tener que ir muy de arriba, eso no lo contemplo ahorita, para encontrar el rango de temperaturas en las que yo me movería para obtener las humedades del aire saturado. Esto de aquí es importante porque esto es lo que me va a permitir construir en la gráfica de entalpía, temperatura ya de la torre de enfriamiento, ¿sí? Voy a poder construir yo una curva que está aquí, y esta curva corresponde a los valores que yo estoy leyendo aquí. ¿Ok? Y estas son las humedades que en la nomenclatura del libro se manejan como H' con asterisco. Es la línea de equilibrio, pues es el equivalente a la línea de equilibrio. Como en el caso de absorción, para que ustedes lo ubiquen, ¿se acuerdan que ustedes establecían su línea de equilibrio a partir de la ecuación de Henry o la ecuación de Raoul, etcétera? ¿Ok? Entonces, esta directamente la construyen a partir de las temperaturas que ustedes fijan en el intervalo que estamos ahorita manejando aquí ficticiamente entre un caso de 35 y 50, que es más o menos típicamente las temperaturas del agua que van a enfriar andan del orden en el rango, vamos a ponerlo en general, del rango de 40 a 50 y bajan hasta temperaturas del rango de 25 a 35, una cosa por el estilo. Ese es el rango natural de una torre de enfriamiento. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo estoy en un sistema abierto y parto de aquí y empiezo a enfriar el sistema? O sea, ya este fue el mecanismo que tengo yo, que les explico, para que apoyados en la carta psicométrica y en esta escala, ustedes puedan construir este punto, ¿no? Bueno. Les había dicho el punto de rocío. El punto de rocío va a coincidir con este punto que está aquí. O sea, parten de aquí, se siguen aquí y aquí obtienen el punto de rocío correspondiente. Si ustedes tienen un sistema abierto y siguen enfriando, o sea, se siguen así, la trayectoria que va a seguir el sistema va a ser así. Va a seguir sobre la curva hasta llegar a un punto final. Que esto es lo que van a tener ustedes cuando analizamos la curva de deshumidificación del aire, la operación de deshumidificación.
Es decir, si ustedes se fijan, enfriando van a seguir, ¿cómo se llama? Van a empezar a condensar el aire y eso les va a hacer que la humedad absoluta del aire empiece a disminuir. O sea, vienen así y aquí están disminuyendo la humedad absoluta que contiene el aire hasta llegar al punto final, que sea, el que sea. Pero esto es lo que define el punto de rocío. Ahora bien, si ustedes manejan esta trayectoria, vamos a partir de este punto. Ahora sí, déjenme cambiarlo a otro color. Vamos a poner. Yo parto de este punto. Y de aquí yo me sigo hacia acá. Y de aquí me voy así y leo acá. Esta va a ser la humedad a las condiciones correspondientes a la temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy variando mis condiciones, vamos a suponer que ahora yo ando por aquí. Sigo yo esta recta de aquí y le sigo y me voy hacia acá arriba y leo hacia acá. Y de esta manera yo puedo conocer las condiciones, cómo va variando la entalpía del aire, ¿verdad? A las diferentes temperaturas. Cuando ustedes trabajen con una torre de enfriamiento, déjenme, voy a hablar. A ver si sale. Déjenme sacar una. Sí. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Plantearles a ustedes. Borrador. O sea, lo que tenemos que tener claro es qué va a pasar con la gráfica que nos interesa, que es la gráfica de entalpía-temperatura. Creo que con esto ya tienen ustedes idea cómo moverse en la torre. Bueno, falta nada más que yo les enfatice lo relacionado con. Déjenme cerrar esto. Déjenme bajar. Bueno, esta trayectoria que les decía yo, lo que van a hacer aquí es, y si se van aquí, y en lugar de hasta en entalpía, se paran en el volumen húmedo, pues aquí a estas condiciones que corresponden a este punto de acá, están obteniendo el volumen húmedo. Y ese volumen húmedo lo van a corregir con la diferencia de volumen húmedo menos el volumen seco por la humedad absoluta del aire. Eso viene ahí en un ejemplo que viene en el libro que yo les pido que lo vean. Es el ejemplo 7.1 o 7.2. Déjenme, ahorita les digo exactamente. Un ejemplo bastante completo que les va a ayudar a ustedes si no han manejado nunca esta tabla de esta gráfica en el libro. No, es el ejemplo, apúntenlo por ahí, por ejemplo 7.6. Es el ejemplo 7.6 donde les pide hacer una serie de cálculos, o sea, sacar de la carta ciclométrica, incluyendo que en la figura 7.6 viene un plano llave, que va con la explicación que les estoy dando, y el plano llave asociado con el ejemplo 7.6, que es la tarea que van a tener ustedes de aquí al martes, familiarizarse con esta curva porque es la que van a utilizar. Pero déjenme ir al punto. Bueno, entonces ya tienen el volumen húmedo y el volumen de aire saturado y el volumen de aire seco, y lo tienen que corregir multiplicando la diferencia por la humedad absoluta y le agregan al ¿cómo se llama? Al volumen seco, el volumen seco más la humedad absoluta por la diferencia de volumen saturado menos volumen de aire seco. Y eso es la forma como ustedes calculan el volumen húmedo. Ahí viene una fórmula muy clarita en el libro. Ahora, en la carta ciclométrica
en la siguiente página viene la tabla 7.1, que vienen todas las fórmulas que se utilizaron para calcular esto. Es decir, si ustedes de alguna manera no sienten que están muy exactos o tienen algún problema con la escala, pues se van directamente al cálculo de la humedad absoluta, el volumen húmedo, el calor húmedo, la lambda, bueno, y la entalpía correspondiente, la pueden hacer también con las fórmulas que ven ahí. Aquí ven en la tabla 1, manejan con las unidades del sistema internacional y el sistema de inglés, para obtener los valores en metros cúbicos, pies cúbicos, etcétera. ¿Sí? Pero regresando al caso, déjenme plantearle lo siguiente. Voy a quitar esto porque eso no va a estar ruido. Entonces, nos salimos de aquí y voy a sacar bueno, ¿para qué le hago al dibujante? Mejor nos vamos ya directo aquí. Esto de aquí, esta es la curva típica de una torre de enfriamiento o de un sistema de deshumidificación o humidificación. ¿Sí? Entonces, esta línea que está aquí, no me pela. O sea, quiero borrar estas cosas porque no me mete ruido. Bueno, esto que está aquí esta curva es la que les acabo de explicar cómo obtenerla. Normalmente ustedes van a tener un caso donde les dicen que quieren enfriar agua de tal temperatura a tal temperatura. ¿Sí? O siguiendo la carta psicométrica les van a decir, a partir de tal punto, yo quiero ¿cómo se llama? Humidificar el aire o deshumidificar el aire. Y ahí se sigue la ruta que se seguiría yendo del punto de cruce de temperatura de bulbo seco y húmedo. Se toma la curva de enfriamiento adiabática hasta el punto final donde quieran ustedes alcanzar. Y eso les va a permitir humidificar el aire o les va a permitir, siguiendo la curva aquella del punto de rocío, deshumidificar el aire. Bueno, regresando al caso de a pesar de que tenemos esas tres operaciones, humidificación, deshumidificación y enfriamiento, con mucho la más importante es esta, el enfriamiento de agua. Entonces, normalmente ustedes van a partir de conocer la temperatura de entrada del aire caliente y la temperatura del agua caliente y la temperatura del agua fría, ¿sí? Al ponerla en contacto con una corriente de aire. Esto de acá son las entalpías del aire, base seca. Entonces, como les decía, en la carta psicométrica, ubicando el rango de temperaturas en la que se van a mover, pues definen una serie de la temperatura, así como lo hacíamos entre bulbo, temperatura de ebullición del componente A y temperatura de ebullición del componente B. Ustedes arbitrariamente definen los rangos en que se van a mover de intervalos de temperatura. Una vez que tienen eso, en la carta psicométrica directamente en la curva de entalpía de aire saturado, directamente leen los valores correspondientes y generan esta curva, que es la curva de equilibrio que corresponde al H con asterisco. Normalmente ustedes van a tener en una torre de enfriamiento, normalmente van a tener condiciones de alimentación a la torre de enfriamiento. Entonces, a la entrada del sistema, se van a encontrar con que aquí van a tener una temperatura de bulbo, digamos, esta es la entrada, aquí tienen la corriente de aire que entra, y van a tener normalmente la humedad absoluta, por ejemplo, del aire que viene del ambiente, más una temperatura. O muy frecuentemente van a tener el par de temperaturas, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Con eso, y siguiendo la trayectoria que veíamos, pueden ustedes definir este punto que está aquí. Y ese punto que está aquí es el punto
que corresponde a esta parte de la línea de operación. ¿Sí? Entonces, normalmente una de las incógnitas con las que van ustedes a lidiar va a ser cuáles son las condiciones de salida del aire de la torre de enfriamiento. Entonces, por aquí entra el aire caliente, el agua caliente, sale el agua fría, entra el aire caliente y sale, perdón, el aire con un contenido de humedad determinado y una entalpía determinada y sale con otras condiciones por haberse puesto en contacto con la corriente de líquido que baja. Entonces, conociendo los flujos, ahí la ventaja de la base seca, pueden ustedes conocer la pendiente de la línea de operación, y a partir de eso, una incógnita podría ser por ejemplo, la H1. O sea, ustedes conocen esto, o conocen la base, perdón, aquí es TL1 con H1, esto lo conocen la temperatura a la que sale el agua, el aire, entonces pueden conocer, perdón, a la que sale el agua, y pueden conocer aquí la entalpía correspondiente del aire. ¿Sí? Es decir, temperatura de entrada del agua, TDL2. Temperatura de salida del agua, TL1. Aquí esto es 1, que está aquí. Entonces, aquí lo que ustedes van a tener es temperatura, la temperatura que sale del agua que está en contacto con el aire que entra. Entonces, esto define este punto. ¿Sí? Ya, definiéndolo bien. Luego, después de esto, la temperatura a la que entra el agua es TL2. Es la temperatura que viene acá. Pero no conocemos la humedad o la entalpía con la que sale el aire. Entonces, de aquí, conociendo los flujos, el CP del agua líquida, eso siempre es así, CP del agua líquida, conocen este valor y entonces pueden calcular la H2. Una vez que tienen la H2, pueden entonces una recta, por la base seca que tienen aquí, pueden generar una recta que une las condiciones de la base de la torre con el domo de la torre, y esto es lo que se conoce como la línea de operación. Cualquier punto sobre la línea de operación, si ustedes conocen los coeficientes, perdón, ya estoy aquí poniendo cosas que no. Si conocen los coeficientes de transferencia de calor con los coeficientes de transferencia de masa, negativo, si conocen la pendiente, pues de aquí, pueden entonces encontrar para este punto sobre la línea de operación las condiciones de interfase. El mismo punto verticalmente les va a permitir obtener los valores de equilibrio. O sea, ¿por qué? Porque están cursando con el punto, con la curva de equilibrio. Entonces aquí la H' con asterisco y aquí la H de interfase, H' interfase, aquí me faltó la prima. Cuando ustedes manejan esto, manejan coeficientes parciales de transferencia de masa y calor. Cuando vienen hacia arriba, acá manejan lo que llamamos los coeficientes globales de transferencia de calor, de masa. Esas son los dos objetos. Entonces, así hablamos de que la altura de la torre, la altura Z de la torre, va a estar asociada con el número de unidad de transferencia global por la altura de la unidad de transferencia global, cuando estamos usando coeficientes globales. O la altura de la unidad de transferencia parcial, local, con el número de unidad de transferencia calculadas también local, con los valores de interfase, y eso nos va a dar la misma altura, o sea, Z va a ser igual a NTI por HI, que sería el caso con las interfaces, o a NO por HO en el caso de los coeficientes globales. Pero la Z es la misma. Lo que no se vale es combinar, por ejemplo, la NO con la HI, por ejemplo.
o NI con HO. Ahí sí no. Pero si ustedes manejan datos de interfase, número de unidad de transferencia de interfase y altura de la interfase, calculan la altura, dependiendo de la información con la que cuenten. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda. No, profe, hasta el momento todo bien, gracias. ¿Sí? Todo bien, doctor. Bueno. Disculpen un poco, a veces corrijo, pero es que es parte de la del comentario que va asociado y que voy corrigiendo. De repente hay algo que no me checa y lo corrijo. Pero insisto, vuelvo a resumir. Conocen temperatura de humedad, de temperatura del agua caliente y normalmente conocen la temperatura a la que sale la mezcla. Obvio que si ustedes cuentan con otros parámetros como la altura de la torre o el número de unidad de transferencia, etcétera, pudiera que su incógnita fuera esta, pero es obvio que tenemos que estar claros de que la línea de operación es básica para que yo calcule las entalpías relativas, vamos a llamarlas así, y no las de saturación o las de equilibrio. ¿Está claro? Y eso nomás teniendo yo la línea de operación. No, si no tengo la línea de operación, en la carta psicométrica no puedo calcular estos valores intermedios. Una vez que yo defino esto con la línea de equilibrio, que es así, viene de la carta psicométrica, defino la otra, y una vez que tengo las dos, la curva y la línea de operación, puedo hacer, dependiendo de la información de los coeficientes con los que cuente, etcétera, puedo hacer los cálculos correspondientes para calcular las alturas de las unidades de transferencia o el número de unidades de transferencia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya vayamos al detalle con relación a los cálculos. Nada más, lo que estoy tratando ahorita de plantearles es cómo moverse con esta gráfica que sale en buena medida de datos de la carta psicométrica. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de operaciones en general? Cuando hablamos de las operaciones de humidificación, pues tenemos, como les comentaba, la principal, que es enfriamiento de agua. Perdón, ¿dónde ando? Enfriamiento de líquido. Bueno, no. Pueden orientarlo. Enfriamiento de gas caliente. Hay un intercambio de calor que se da por evaporación de un líquido en un gas, o sea, el enfriamiento del gas, o la humidificación del gas, aplicando el control de contenido de humedad del aire en un proceso de secado, por ejemplo, o la deshumidificación de un gas al poner en contacto una mezcla vapor-gas con un líquido frío, provocando pues la condensación, y la que les decía que es la principal, que es el enfriamiento de un líquido, que es una transferencia de calor sensible con evaporación. Entonces, esta operación con la humidificación son, vamos a decir, primas hermanas las dos operaciones. Nada más que aquí el objetivo es humedecer el gas, no es enfriar el líquido. Y aquí el objetivo es enfriar el líquido y no humedecer el gas. Entonces, dependiendo de las cantidades que se alcancen en la operación que estamos manejando o el control que podamos tener nosotros para determinar un determinado contenido de humedad. Estas gráficas que están aquí, por ejemplo, en el caso del deshumidificador y del humidificador, en términos generales, nos ubica en la interfase líquido-gas, ¿sí? Para una deshumidificación, pues la humedad del gas baja hasta un valor de interfase, y bueno, y ahí y aquí no hay perfil de concentración, porque es el agua que condensó, que está en la interfase, y aquí tenemos la misma agua, pero en estado líquido, ¿sí? Y el gas pasa de una temperatura del gas, tal cual, a una temperatura de interfase, y aquí sí hay un efecto de enfriamiento del líquido, ¿sí? Al deshumidificar.
Entonces, el perfil de temperaturas que se da entre la fase gas y la fase líquida sigue esta trayectoria pasando por un valor de interfase. Esto genera que hay una cantidad de vapor que se transfiere del medio gaseoso a la interfase con condensación, el calor latente que está asociado con el cambio de fase y el calor sensible que está asociado con el cambio de temperatura entre el seno del gas y el líquido. ¿Qué es lo que vemos aquí? La temperatura del líquido es menor que la temperatura del gas. Transferencia de masa va del gas al líquido, transferencia de calor del gas al líquido, calor sensible de TG a TI de interfase, calor latente que se da con la condensación en la interfase y el calor sensible que se da de la interfase hacia el líquido. Aquí hay todavía que hay un efecto de enfriamiento. En el caso del humidificador, esto es lo deshumidificador, y en el caso del humidificador, considerando el enfriamiento de agua, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos que la temperatura del líquido baja a la interfase, donde hay un proceso de evaporación, aquí es al revés, y de aquí pasa al gas, o sea, el líquido de hecho se enfría también. Perdón, sí, o sea, hay un efecto de enfriamiento. Y la humedad del gas que se encuentra en la interfase en punto de saturación, pues baja a un determinado contenido de humedad en la corriente de gas, de aire que se está poniendo en contacto con el líquido que se está evaporando, pues. Ahora, aquí va a haber una transferencia de vapor de la interfase hacia la corriente gaseosa. Como les decía, en general, pues, el enfriamiento de agua también es un proceso de humidificación. Hay una transferencia de calor latente que está relacionado con el fenómeno de evaporación y un calor sensible que va del cambio de temperatura de TL a TI y de TI a TG. Y esto es lo que lo caracteriza, el enfriamiento de agua, TL a TG, donde la transferencia de masa va del líquido al gas, transferencia de calor del líquido al gas, calor sensible, TL a TI, el fenómeno de cambio de fase que está en la interfase, y el calor sensible a su vez que va de ahí a la temperatura del gas. Esa sería, digamos, la trayectoria que sigue estas dos operaciones que caracterizan las torres de deshumidificación o las torres de humidificación. De aquí ya viene ya un caso del método que se conoce como método de Hollander, que supone que el gas y el líquido fluyen a lo largo de la columna separados por una interfase gas-líquido, que es lo que estamos aquí analizando en estos esquemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, la transferencia de masa se da de la fase gas hacia la fase líquida. Esto correspondería a un deshumidificador, ¿sí? Viene la corriente de gas que tiene estas características, un flux el subíndice S me estaría indicando que estamos hablando en base seca, ¿sí? El prima me dice que estamos hablando en base masa. Y ese, como subíndice, me da la pauta de hablar de un flujo de aire seco. Con una temperatura TG, que es la temperatura normalmente de bulbo seco. Si yo le pongo aquí una TW o un THG o lo que sea, tengo que indicarles la diferencia entre la temperatura seca y de aire, sí, las temperaturas de bulbo seco a la temperatura bulbo húmedo. ¿Sí? Esto me da una determinada humedad absoluta que está relacionada con las condiciones del aire que entra y la entalpía correspondiente. Pasa a través de un elemento diferencial de altura del empaque. Aquí existe esta transferencia de flujo de calor del seno del gas al líquido, luego de la interfaz a la interfase y de la interfase hacia el seno del líquido, y el flux que se da del aire húmedo hacia la corriente de líquido. Entonces, y aquí sale el aire con estas características diferenciales de variación con relación a las propiedades que acabamos de ver. Y el agua
que viene cayendo a contracorriente. Normalmente estos equipos también trabajan a contracorriente. Pues tenemos la L''DL antes de entrar al elemento diferencial y sale un flujo de agua del contacto, que este va a estar más rico por la cantidad de agua que se está transfiriendo hacia el líquido y una temperatura TL del líquido que está saliendo. De aquí podemos hacer una serie de definiciones relacionadas con los fluxes. Aquí tenemos el flux másico, que está basado en la sección transversal de la torre, en libras de agua a vapor por pie cuadrado hora, que sería el flux másico por el peso molecular. Aquí vuelvo a hacer el mismo comentario que ya hice, que parece que lo hice rayado, con el famoso peso molecular. En general hay que tener mucho cuidado con el peso molecular, tomando en cuenta la base en la que están definidos los parámetros, ¿no? Enfaticé mucho en el caso del ejemplo anterior, del tema anterior, cuando hablábamos del CP, si era el CP másico, el CP molar. En el caso del que estamos planteando aquí, si esto de aquí me indica que este flux que está aquí es un flux másico, ¿sí? Na. Al multiplicarlo por el peso molecular, me da el flux molar. Y esta área es el área de transferencia específica. Esta es la que se encarga de extrapolarme el sistema de un área correspondiente a una parte del empaque a todo el empaque. Normalmente, esta área específica me está diciendo que yo tengo el empaque de la columna o lo que yo esté utilizando, por ejemplo, en el caso del laboratorio que tenemos en la planta piloto, son tablillas. Entonces, eso tiene una relación. Eso, por ejemplo, en el equipo de laboratorio de enfriamiento de agua, tiene una AM que es 110, 110 metros a la -1, lo cual me está indicando que yo estoy manejando esto como el área superficial a volumen del empaque. O sea, con esto yo puedo extrapolar todo el sistema, todo el empaque que está contenido en la columna. Y la delta Z o la DZ me estaría dando el volumen del sistema que yo estoy manejando, de la columna. Entonces, eso puede asociarse con esta cantidad que es el flux base seca por la humedad, por la variación de humedad. Y esto viene asociado con esta definición, donde FG es el coeficiente de transferencia de masa global. Por el peso molecular de la diferencia de 1 menos PA, presión parcial entre la presión total en la interfase a la presión parcial en la fase de gas entre la presión total y nuevamente por MA por AM por DZ. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando definen el flux y manejan la parte convectiva en un contexto de un análisis dejen ponerlo. O sea, si ustedes manejan Na igual a un coeficiente K minúscula o K mayúscula, depende, de la fase gas, y lo multiplican por una diferencia de presiones. Voy a poner la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, ¿sí? Y esto lo multiplican aquí por un área que es la que estamos platicando aquí, una AM, que le llaman aquí. Esto de aquí es otra manera de visualizar o sea, esto corresponde a una, ¿cómo quito el paréntesis que está aquí? Ahí está. No.
Esto es lo que define lo que llaman los coeficientes fenomenológicos de transferencia de masa. ¿Qué quiere decir? Si yo despejo este coeficiente, lo asocio con un flux y una fuerza directora, que es la manera como se definen los coeficientes fenomenológicos. Y este de Kg multiplicado por el área tiene las unidades adecuadas para que multiplicadas por las unidades de presión me respete las unidades del flux. ¿Sí? Esa es la forma de visualizarlo. Ahora bien, cuando queremos hacer un análisis más, vamos a decir, globalizado, no restringirlo porque esto tiene sus limitaciones, entonces es cuando se utilizan los coeficientes F. Yo ahí les sugiero que vayan al libro de Treibel y se fijen en la tabla 3.1. Les digo exactamente la figura, la tabla 3.1, ¿sí? Que les da un análisis de la relación de los coeficientes de transferencia de masa. Entonces, para que tengan una idea, si yo manejo la relación de, déjenme ponerlo, sacándolo aquí del libro, ver cómo está. Voy a decir que FG va a ser igual a, si tomo este KG, el ejemplo de KG, voy a hablar de KG por este valor de aquí, lo voy a poner con asterisco, y esto de aquí es K minúscula por G, entonces esto que acabo de poner acá arriba, por la presión parcial, el componente, no. ¿Por qué? ¿Por qué bajó? No es que baje, debe haberlo puesto para abajo. Déjenme ponerlo. Bueno, lo voy a poner aquí P, presión parcial, entre, o sea, subíndice, B, M. O sea, yo tengo que corregir el coeficiente Kg por la presión, por la unidad de presión, para que yo pueda obtener esto. Esto en forma natural, si te fijan aquí, ¿sí? Esto tiene como unidades el flux. Aquí es el flux, que quiere decir que es el flux másico. Es decir, NA, fíjense cómo esto es lo único que cambié con respecto a esta expresión. O sea, por MA, AM, DZ es lo mismo, lo que cambió fue esto. Y esto es una definición más global, más incluyente, con relación a los coeficientes del tipo FG. No sé si ustedes reflexionaron sobre esto en el curso de proceso de separación 1. ¿Sí? Que este coeficiente es mucho más amplio en su aplicación que este, que es más restringido. Que esto, como aparte de ser un coeficiente global, local. Ahora, si ustedes aquí manejan condiciones de equilibrio, pues esto se puede pasar a KG mayúsculas. En fin. Estas son las definiciones que se tienen con relación a transferencia de masa, transferencia de calor, y da pie, pues, y esto lo vamos a ver ya en la clase que entra más a detalle, a establecer las bases para calcular, para ¿cómo se llama? Dibujar o aterrizar estas gráficas que nos permiten, como les voy a repetir, relacionar los datos de equilibrio con los datos de la línea de operación. Y dependiendo de la información con que contemos o las correlaciones con que contemos, podemos trabajar datos de interfase o podemos trabajar los datos de equilibrio. La diferencia es que con esto necesitamos coeficientes globales, con esto necesitamos coeficientes locales. Y la fórmula que me define
esta línea de operación es la que está aquí definida en este punto, en esta ecuación. El flujo o flujo, porque como el área transversal es la misma, entonces es el flujo o flujo de agua líquida por el CP del agua líquida entre el flujo o flujo del gas base seca. Nos da la diferencia de entalpías, o sea, el punto H2', H1' y la temperatura TL2 o TL1. Y es lo que me define la línea de operación. Una vez que tengo la línea de equilibrio y la línea de operación, puedo dimensionar la torre o puedo calcular las propiedades del aire que va a salir de la torre, o inclusive, dependiendo de la información que cuente, voy a calcular la cantidad de agua que es necesario meter para que yo pueda alcanzar un nivel de humedad de temperatura final de tal a tal. En fin, ya jugamos con las diferentes condiciones para los cálculos correspondientes. ¿Está claro? Bueno, esto es, la tarea es, revisen el problema, el ejemplo 7.6, que viene resuelto ahí, que les va a dar un repasón ahí a toda con el plano llave que viene ahí, para que ustedes aprendan a moverse en la carta psicométrica. Les aclaro lo siguiente: si por alguna razón ustedes se familiarizaron más con la tabla psicométrica que trae el Felder o trae un libro de termodinámica, ¿sí? La mejor carta psicométrica es la que ustedes entienden, la que ustedes saben manejar. Hay de chile, de dulce y de manteca, ¿eh? Yo les recomiendo este porque es el libro que estamos tomando como referencia. Pero si ustedes conocen otra carta psicométrica, adelante. Lo que yo quiero es que sepan manejar la carta psicométrica como una herramienta que les va a permitir definir termodinámicamente el sistema aire-vapor de agua. Les aclaro que estos mismos principios se pueden aplicar para otro tipo de situaciones donde no fuera vapor de agua, sino que fuera algún vapor de algún hidrocarburo. El problema es que eso no lo tenemos a la mano y no es tan directo tener cartas psicométricas asociadas con otros elementos. Por eso es que estos libros en general de operaciones unitarias se enfocan a la operación tomando en cuenta el sistema aire-agua, porque ahí sí tenemos toda la información termodinámica habida y por haber. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí, profesor. Bueno, ya no los atormento más, ya con esto. Entonces, puntualizamos, ya formalmente hoy empezamos el siguiente tema de humidificación. La parte de la herramienta que nos va a ayudar mucho en el cálculo, en establecer las gráficas a partir de las cuales haremos los cálculos, es la carta psicométrica, que es lo que le dedicamos la clase de hoy a eso. Y ya la semana que entra empezamos a visualizar toda la parte operativa relacionada con este tema. Y de entrada, nada más para redondear esta información que hemos estado manejando, métanse a la carta psicométrica, revisen el problema 7.6 para que, pues, para que quede claro, ¿no?, cómo manejarlo y no tengan la limitación de tener dificultades o titubear a la hora de sacar datos de la carta psicométrica, porque va a depender mucho los cálculos que ustedes saquen de la obtención de resultados adecuados. Digo, de datos adecuados que les permitan hacer los cálculos correctos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces en la semana les mando, el fin de semana les mando la liga para la siguiente reunión y les voy a anexar estos archivos, algunos archivos que están, lo del calor latente y todas esas cosas para que las tengan. Gracias, doctor. Que tenga buen fin Pues, de semana. jóvenes, se cuidan. Gracias igualmente, doctor. No se anden reventando el fin de semana porque la cosa está que arde.